Desorden. ¡Grande la cosa nuestra! ¡Grande la cosa nuestra! ¡Vamos, la barra! La cosa nostra. ¡Arriba la cosa nuestra! José Piñera, bienvenidos al ¡El Balón podcast Negro. número 1! Piñera. ¡Toma, ¡Que se Chacón, puede! toma! Darío, Renovación Nacional. Piñera. Cayó el presidente. Picado, ¿Cómo picado. que mayor presidente? ¡No! Darío, ¡Mayor presidente! Darío el Alguna gente se queda en el pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo mayor presidente? Mayor agregado cultural en España, por ahí puede ser, pues, ¿no, Alberto? Estoy disponible para el cargo. ¿Para cuál? ¿Para la presidencial? No, para estar agregado lo que sea acá. Mira, hay que decir que antes de Piñera, la anterior presidenta estaba fuera y tuvo que arribar. Quizás Mayol, Y- de repente elige el tapado. Y acuérdate que la gente que le gusta copiar modelos tienen pensado algunos hacer eso mismo, o sea, Sí. estar afuera, armar un retorno, contratar a Carlitos Correa para que le haga el video de llegada, las cajas. ¿Ah? Mirko Macari, ¿cómo está ahí? Estupendo, pues. Muy buena la exposición de Maya. Maya. Yo la conocí hace 4 o 5 años, no me acuerdo la Maya hace cuánto nos conocimos. ¿Están por ahí o no? La Maya sí, pero Me- le quité todas las atribuciones. No, así que no le- como 4 veranos en enero que me invitaron al lago de Conce y ahí tuvimos un match intelectual inmediato. Buena, buena. Sí. A Maya Alves se lo contamos a quienes están escuchando este podcast, que yo calculo que lo vamos a subir como a medianoche, porque lo vamos a subir al tiro. O sea, termina el seminario. La Maya ya, bueno, ya tenemos ministra de Medio Ambiente para JC, po. Si vamos, esto es lo bueno de los seminarios que vamos armando el gabinete. Sí, sí. Sí, po. Y estará enterado JC que le estamos armando el gabinete, ¿no? Tiene que ser el último en saberlo. Sí, es lo mejor. Eso es está lo bien, mejor. eso está bien. Sí. Eso es un presidente. Sí, claro, sí. Oye, hagamos un saludo. No sé, ¿cómo están ustedes? Me refiero al público, estoy viendo a varios, estoy viendo a Cristian, a la Vivi, etcétera. Mira, yo, ¿qué tengo acá? Mirko. Gin. No, le estoy haciendo un honor a Pirincho. Piscola. Piscolita. ¿Cómo se ahí? En una de esas, mejora el análisis. Está ahí a dieta. Oye, ya empezaste. Ya empezaste. No, digo Oye, yo, por la piscola es buena para la dieta. tú y Carlos Correa están castigados conmigo, weón. ¿Por qué? Pero si te saludamos, todo el país supo que estuviste de cumpleaños, todo el país supo que te gusta el vino. Pero no navegado. Me pusiste como ¿Tú si fuera sabes con cuánto, tú sabes cuánto vale una mención en televisión? No, sí Bueno, vale. esta fue gratis. Ya. Ya, está bien, dejémoslo ahí. ¿Cuántos candidatos le gustaría ser mencionados en televisión Sí, a esa hora? sí. Cuando yo estaba en mi candidatura a concejal por Calama, habría pero pagado mucho por esta mención. Pero ahora que Bueno, estoy eso es lo que vamos a hacer esta semana cuando vayamos a la tele. Vamos a ofrecer 10 cupos para nombrar candidatos y Eso. les cobramos. Claro, y vamos a inventar como que son parte de los Padrino Awards. Ahí vamos a inventar alguna cosa. Ahí, y en la mitad, Víctor Gutiérrez, ahí desde la sala de control, va a decir, a ver. A ver. Y va a llegar a decir, ya cabrón, me gustó la idea, pero 50-50. En fin. Ahora yo creo que de aquí al jueves no vamos a tener elecciones. No. Puede ser, puede Sí, ser. no. Ya, esa es la primera pregunta. Sí. No va a Yo haber. creo que es la gran pregunta del minuto en el sentido político, no es si hay o no hay, es lo que se juega en que haya o no haya, los escenarios que se abren, Sí. que son bien complejos, pero lo más probable es que no haya porque después de Mañalich, después de Isquia y de un conjunto de actores del mundo científico o sectorial, el gobierno queda con muy poco margen para forzar la elección, porque si no, todos los muertos serán usados en su contra. Sí. Sí, mira, está muy complicado porque a ver, estos son puros datos emergentes que están a cada rato apareciendo como posibilidad y todavía no es una certeza. Pero se habla que hay alguna evidencia científica de que hoy día de los infectados, el 30% sería la variante brasileña. El 30%. O sea, si eso es así, es dantesco.
Si eso es así, claro, porque en el fondo la tesis que había era que se habían detectado en el aeropuerto solo 35 casos de la cepa brasileña. Esa era la tesis. El punto es que es posible que sin detección alguna la cepa haya entrado hace mucho rato y ya sea el 30% del total de los contagiados. Si eso es así, entonces significa que la situación de descontrol y la crisis de trazabilidad, ¿ya?, que se señalaron al mismo tiempo Isquia Siches y la hija del presidente, ¿ya?, sería gigantesca y por tanto no tendrías control del escenario, que es el gran problema. Entonces, ahora, el problema para el gobierno es súper simple. El problema para el gobierno es un problema político tipo 1. ¿Qué pasa cuando tienes un problema frente al cual cualquiera de las decisiones que tomes te viene mal? Y ninguna está clara que te quede menos mal. O sea, no está claro que suspender las elecciones le quede menos mal que no suspenderlas desde el punto de vista político, porque por último, hoy día, con las elecciones en la estructura que están, el gobierno tiene algo que hacer en el proceso electoral. Y eso significa que los candidatos tienen que respetar al gobierno, los candidatos de derecha, que no se desfonda. O sea, hay una serie de cosas. Si las elecciones no van, en términos políticos, se le produce al gobierno un escenario de vacío. Queda en evidencia su vacío. Porque las elecciones van a ocurrir cuando ya el gobierno Piñera está terminando, por tanto ya no importa. Entonces nadie va a estar preocupado de cuidar que el gobierno aquí, el gobierno allá. Si el gobierno hay que entregarlo, porque ya cuando venga la elección va a dar lo mismo. Y nadie va a querer entonces comerse el lastre que significa llevar el gobierno encima. Entonces es muy complejo para tomar esta decisión, hablando estrictamente de lo político. Ustedes comprenderán que está súper claro que la decisión no se va a tomar por razones epidemiológicas. Se va a tomar por razones políticas, que pueden incluir lo epidemiológico como un asunto dentro de la política. Pero ese va a ser el quiz del asunto, y en ese contexto el gobierno, o sea, si uno hace un análisis así, frío, no parece ser posible predeterminar cuál es el mejor escenario para el gobierno. Ahora, una cosa, yo creo que estoy hablando de lo chico, ¿eh? Yo creo que el tema es suficientemente denso y grave para que la variable política, el cálculo, que de alguna manera uno lo que está tratando de hacer es ejercicio empático de ver qué están pensando los actores políticos, porque no somos epidemiólogos, estamos en el análisis. Pero digo, en ese análisis chico, político, a mí me parece que partía el gobierno está casi ya obligado, la sucesión de los últimos 7 días, si uno abre la ventana, podríamos partirla desde la actuación del Colmet. No estoy hablando específicamente de las declaraciones de Isquia, que le agregan, digamos, obviamente una mayor caja de resonancia, pero en general el Colegio Médico lo que plantea, y termina hoy, viernes 26, con ya la mayor cantidad y variopinto candidatos presidenciales, ¿ya?, que son los que están metidos en el juego político, que quisieran que efectivamente esto se mantuviera, diciendo Lavín, Desbordes, Narváez, los que recuerdan este minuto, diciendo, mira, parece que hay que suspenderla. Entonces, además, cuando eventualmente lo haga el gobierno, que no es un dato hecho, de repente persiste en su tarea, ya va a ser sencillamente porque todo el mundo se lo está diciendo, y vuelve a la misma caída permanentemente de ir siempre Piñera desde el 18 de octubre, 2 jugadas atrás de las que debiera. Entonces, yo creo que eso no varía. La vanguardia más atrasada de la historia. Claro, el gobierno está en esa posición, como dice el refrán, si me lo metes, me matas, si me lo sacas, me muero. Respecto al cuchillo, está ahí en nada. Y la que gana, con la declaración y probablemente con esta decisión, la que sale por arriba campeona es la Isquia. Obvio. Pero es que porque ha habido pero ojo. Sale de. O sea, Michael es Don Vito indiscutido para el próximo jueves. Obvio. Pero hay que decir una cosa. Pero hay que decir una cosa que es interesante, yo creo, también como evaluación política, porque también nosotros lo planteamos mucho en este juego El Padrino, que tiene que ver con la consistencia, que tiene que ver con la mirada estratégica. O sea, si tú piensas, no es porque en realidad la Isquia, para personificarlo en ella, entonces se le ocurrió ahora. Ha sido eso el elemento consistente. De hecho, lo único
que salió como de esa figura, más bien de estar permanentemente cuidando la vida de las personas, pudo ser, o alguna gente lo interpretó así, yo no, el apoyo tácito al gobierno para, bueno, veamos cómo está el tema del inicio Sí, del retorno a clase. Pero efectivamente en todas sus actuaciones, incluso en esa, ha habido consistencia. Y eso lo hace más sí, interesante. la consistencia es un factor, pero hay otro que es el que ustedes pueden ver en sus pantallas de celulares, en la función de configuración que se llama contraste. Ella eligió el momento exacto para hacer el contraste. Sí, ¿Ah? sí. Entonces, porque esto se trata de cómo se ve. No es lo que uno hace, sino además cómo se ve. Y entonces el contraste es muy nítido. En términos del momento en que le tira la cadena al gobierno, el colegio médico pone la quilla, ¿no?, al ejecutivo y lo deja contra la pared, en medio de este rebrote inesperado, que estaba fuera del libreto, de que esta cuestión iba a ir más o menos hasta que ya estuviera la inmunidad de rebaño. Ese era el diseño de la moneda. Entonces se le cambió el escenario a Piñera, ¿no? Y está como el malabarista en la esquina, el malo, ese que se le están cayendo las pelotas. Que igual le hay a dar una moneda, porque una moneda. es chistoso, pero no, pero en eso estamos. Ahora, independiente de la coyuntura, hay otra cosa que a mí me gustaría dejar dicha acá, que probablemente no va a estar en ningún análisis, y es que estamos en un momento de incertidumbre, por lo tanto la incertidumbre te dice que tú no puedes clavar banderas de certeza en ningún sentido. Y cuando abres una puerta, o abres la ventana, un poquito, quizás vas a tener que abrirla entera por la fuerza del viento que entra. Puede ser, ¿no?, que ocurran hechos que terminen configurando una elección constituyente distinta a la que actualmente está armada, a los casilleros que están armados. Así de, creo yo, de incierto el escenario, ¿sí? Porque no es 100% satisfactorio el escenario de la elección de constituyente, que es donde está la gran tensión política hoy día. Entonces, cuando tú la suspendes, abres paso a que, ¿y si hacemos ahora este cambio? Y si les damos a los independientes otras reglas de medición respecto a los partidos, pueden pasar muchas cosas, muchas. Sí, fíjate que en todo caso yo quiero resaltar una cosa que está más allá, obviamente, del hecho en sí mismo, de lo que dijo y la forma en que lo dijo Isquia Siches, es que hay una cosa que es una regularidad que al menos vale la pena tomar en consideración. Nosotros tuvimos de candidatas a el premio Vito Corleone del año pasado a Isquia Siches y a Patricia Muñoz. Bueno, después con el premio de nosotros, de la Cosa Nostra, del Padrino, se quedó Patricia Muñoz con el premio equivalente, entre comillas, pero bueno, de la revista Time se quedó Isquia Siches, ¿no? Esos dos nombres, quiero decir, esos dos nombres tienen algo en común. En un momento determinado de su agenda, de su actuar, tomaron la decisión de generar un acto que claramente traspasaba las reglas del juego normal. Los torniquetes de Patricia Muñoz, los infelices de Isquia Siches. Ambas se saltan la fila, penetran en una zona de control que es un golpe directo al gobierno. Van directo al gobierno. Y luego repliegan. Ambas jugadas son jugadas que no son obvias en principio. Son tan poco obvias que gente apasionada como el señor Howell dice: yo no voy a comprar acciones de este gesto y lo voy a denostar porque no va a salir jugando esto. Y toma la decisión equivocada porque no ve que en esa jugada hay una mirada de mediano y largo plazo, en ambos casos, donde tú estás comprando las acciones literalmente del legado
¿ya? Porque las acciones se pueden comprar, como nos ha enseñado eventos recientes a nivel mundial, se pueden comprar, y Piñera era especialista en esto, hay que decir que la gran ironía era eso, se pueden comprar porque te interesa apostar a una acción que vaya a la baja. Eso también existe. Y esa apuesta, o sea, apostar en contra del mercado, es algo que existe. Y en el fondo, lo que hacen Isquia Siches y Patricia Muñoz es entender que ellas están apostando a lo único que es el verdadero legado de Piñera, que es su propia ruina. Y por tanto están estructurando eso. Y por eso el golpe es tan fuerte, es tan asertivo, es tan virulento, es tan evidente. Es evidente que si Patricia Muñoz dice los torniquetes, es evidente que va a haber una polémica, es evidente que va a haber una polémica que si tú dices que me tengo que andar sacando fotos con estos infelices, ¿ya? Es evidente. Nadie puede cometer un error así, ¿ya? Menos personas que han demostrado que tienen un juego, tienen una capacidad de estructurar su actuar político de una manera sumamente sofisticada. Entonces, es bien evidente que ambos casos, a mi juicio, son equivalentes y desgraciadamente hay quienes no lo ven. Yo creo que lo de Jadwe es una señal muy clara de algo que hemos dicho muchas veces acá. La pasión le va a pasar la cuenta durante la elección. El otro día conversábamos en interno y yo digo entonces, nuevamente haciendo de Sony, y Mirko hizo una genialidad porque me dijo, no da para Sony, es Vincenzo. Claro, la versión degradada. Hay que decir a eso, bueno, yo que lo quiero harto al Daniel, que lo conozco, es mi amigo, no juro de aquello, pero dos errores simétricos, el de Daniel un día y al día siguiente el del ministro París, porque ambos tenían la oportunidad, que habían sido por Isquia menoscabados, por las gotitas mágicas en el caso de Daniel y por el infeliz, digamos, en el caso de París, de haber mostrado grandeza, porque a veces eso también, si en eso evidentemente en política uno puede tener una cosa preparada, pero nada, 100% calculado. Y por supuesto que la jugada tiene mucho perfil estratégico que hace el Colegio Médico, que hace Isquia, pero uno podría haber dicho, bueno, Daniel evidentemente tendría que ir abrazado y por lo tanto efectivamente la obliga, por decirlo así, en política estoy hablando, nada obliga, a que le dieran un favor. Y lo mismo el ministro París el otro día con el Senado, y hace una torpeza. Lo de París es imperdonable, porque además tiene la torpeza de atacar al experto. El experto no es el compañero de banco de la Isquia, es un doctor que dirige un departamento lo más prestigiado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, weón. Si no es en el ASI, ¿cachai? Entonces es realmente absurdo. Es un doctor que además entiendo que es súper querido y respetado en la comunidad médica. Interrumpe a Isquia en la mitad de la sesión de la comisión del Senado para decir, bueno, entonces uno puede traer estos expertos, yo ya traigo los míos. Es una cosa realmente, y bueno, eso sí marca probablemente la situación personal dramática que debe estar viviendo París, porque en la pasada, obviamente Mañalich, que no es ningún tonto, se subió. Yo creo que Jaime Mañalich debe haber escuchado unas 4 veces y de haber pedido que se lo transcribieran el podcast de aquel famoso, para escuchar todas las palabras. Yo creo que pidió que le pusieran así como esos videos cortitos cuando le dicen tío Jaime, tío Jaime, tío Jaime, porque efectivamente vio el espacio, vio el hueco y lo aprovechó, y ya en los medios tradicionales del establishment, ya ayer y hoy lo ponen efectivamente como la venganza contra París. ¿No te gustó? Exactamente, sí, o sea, lo errático de París no tiene que ver con Isquia. Tiene que ver con Mañalich, eso es lo que lo complica, porque efectivamente en muy poco tiempo se está dando vuelta la tortilla. Recordémonos que cuando Mañalich empezó a caer en desgracia, cuando habla que el castillo de Naipes se cae, ¿no? A partir del 10 de mayo y ya la región metropolitana entera entra a cuarentena, que es como el reconocimiento de su fracaso, ¿no? Ese día no entró entera, pero ya era evidente que venía la cuarentena total. En el momento que se reconoce, se acuerdan, fue un domingo, que hay un punto de prensa especial que ya está la escoba en Recoleta por el tema de la Vega. Ya, ese es el punto de inflexión. Esa misma semana, París toma posición en los medios pegándole a Isquia para decirle a Piñera y a la derecha, acá estoy.
Número uno, estoy calentando aquí en la pista recortante. Me estoy sacando el buzo. Estoy listo. Y empezó y está, ya, porque ya venía. Entonces, y Mañalich es de temer, es de temer, es Sony. Entonces, yo que Pari también estaría nervioso. Sí, obvio. Obvio. No, si humanamente hablando lo podemos entender, si no, eso no hay ningún problema. Oye, políticamente hablando. Sí, obvio. Oye, yo quiero hacerles una pregunta, voy a tratar de, está divertido el diálogo, pero quiero hacerles una consulta porque la que traía para iniciar esta conversación y que todavía no podemos llegar, tiene que ver con la energía del proceso constituyente, que es la promesa implícita de esta conversación. Pero antes de eso, a propósito de la posibilidad más o menos cierta, independiente de lo que suceda al final, de que se muevan las elecciones, de que se suspendan, si lo hacen entre lunes y martes va a ser menos de 2 semanas antes, o sea, con todo lo que eso implica, no sé si les parece, Mirko, Alberto, que hay algo ahí de que empieza también a impugnar un poco lo que permanentemente habla Mirko respecto, en el fondo, a las lógicas de representación y de democracia, de ejercer la democracia, porque la elección como momento sacrosanto, como momento súper clave, la transparencia, el resultado, que en el fondo lo que hace es definir quién puede hacer la weá que quiera los próximos 4 años. Eso es, y por eso es tan relevante. En la medida que ese hito empieza ya, por ejemplo, que se corra un par de meses, que ya no sea esa cosa que tú sabes 4 años antes cuando es la elección, sino que se mueve por razones, en este caso externa, de alguna manera también pareciera, mi impresión, se los pregunto, que va empujando, sin querer queriendo, una lógica de democracia que empieza a quedar en el pasado, más anquilosada, y que empieza a jugarse más en el día a día. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, todo el modelo neoliberal y la mentalidad que lo forja y que el país compra una mentalidad de certeza. Lo veíamos ayer con los dichos de Chadwick. El éxito de Chile se basa en la certeza. Entonces, el tiempo que empezamos a habitar es un tiempo de incerteza. Es una fisura a través de la cual se puede colar un monstruo. Y entonces lo que ocurre es que los que tienen el poder, y el poder se traduce básicamente, y hablo transversalmente, no hablo del gobierno, hablo de la estructura de poder, se basa en que tú tienes una suerte de ilusión de control, y esa está disuelta por completo, por elementos multifactoriales. Si no es la pandemia, es la movilización y el malestar y el descontento. Y probablemente van a entrar más vectores de incertidumbre. De hecho, perdona, a propósito, Alberto, tú que estás ahí en España, no es necesario que estés en España para conocer la realidad, cómo funciona, por ejemplo, ese sistema. Aquí las elecciones parten un año antes, porque es el momento en que tienen los que son militantes para poder renunciar. O sea, todo es una locura de plazos muy absurdo. Igual, por ejemplo, en España, no sé, pues Pablo Iglesias renunció hace una semana a unas elecciones que son en 1 mes y medio más o menos. Entonces, como que incluso hasta en eso todavía sigue siendo como más rápido la lógica de la representación. Aquí es como que un proceso así gigante. Claro, lo que pasa es que tiene que ver con la estructura del sistema político chileno, es una estructura muy poco competitiva, muy poco, si quieres decirlo así, muy poco liberal realmente. O sea, tú miras las cosas que pasan en Estados Unidos, donde los candidatos tienen que ir a unas primarias agotadoras, donde tienes que ganarle a 17 otros candidatos, y por estado por estado. Aquí mismo los niveles de competitividad son muy elevados. En este momento, en este instante, Ciudadanos, que es un partido que lleva 5 o 6 años exitosísimo, está prácticamente muerto, prácticamente muerto. Podemos está casi igual de mal que Ciudadanos. Pedro Sánchez fue investido presidente literalmente 2 horas después de que se le consideraba en ese momento y por mucho tiempo antes un lastre para el PSOE, que no sabía hacer nada, que era una catástrofe, que era el más imbécil de todo. Le toca un momento en que Pablo Iglesias organiza un voto de censura al presidente de la República, ¿ya? A Rajoy, y el que se lleva todo
todos decían, o se lo lleva Pablo Iglesias, o hay elecciones, o se lo va a llevar Albert Rivera, ¿ya? De Ciudadanos. Y se lo llevó Pedro Sánchez. Entonces, en este instante, ahora, efectivamente, tú ves entonces una estructura de conflictividad muy compleja. Pablo Iglesias renuncia para ser candidato a una elección que no tiene casi ninguna posibilidad de ganarla, porque va a hacer política. Entiende que la rival que hay ahí es la rival del futuro de la derecha. Y él quiere estar ahí, quiere perder con ella, en vez de ser vicepresidente de la República. Entrega la dama en el ajedrez, ¿ya? Para ir a jugar el partido, porque quiere ver la situación posicional, cosa que está en las leyes. Bueno, efectivamente, eso comparado con Chile no es nada. O sea, este escenario de una modificación en Chile es un escenario espantoso porque sencillamente los jugadores tienen programados los juegos a partir de un par de fechas, un par de condiciones. Entonces ahora, si se juntan todas las elecciones, no saben qué hay que hacer, no saben cómo estructurar eso. Porque no es una escena, o sea, ustedes no ven a Paula Narváez saliendo a hacer política, si Paula Narváez no ha hecho política todavía. No le ha ido a pegar a nadie, no ha ido a plantear ninguna temática. Anunció que no va a ganar nomás. O sea, Pablo Iglesias renuncia al cargo avisándole por teléfono a Pedro Sánchez, mientras Pedro Sánchez estaba haciendo una jugada magistral en Francia, que él quería que fuera el centro de atención, porque con Macron fueron a la tumba del último presidente republicano de España. Esa era la jugada, era una señal en contra del rey súper fuerte. Pablo Iglesias la arruina la jugada contra el rey, ¿ya? Y le mete el problema. ¿Y qué le contesta Pedro Sánchez? Le contesta, le dice: le agradezco mucho la labor cumplida, sobre todo la tarea de las residencias. Acá en España decir la tarea de la residencia es decir la gran herida de Pablo Iglesias, porque las residencias han sido, literalmente las residencias de ancianos han sido prácticamente una causal de muerte acá, y el que estaba a cargo de eso era Pablo Iglesias. Entonces le dice: ahí tiene. O sea, es otra cosa, es otra competencia, es otra disputa. Allá, en medio de un par de cartelitos y sin propuestas, sin ningún proyecto, sin ninguna cosa, ya nosotros veíamos la presentación de Amaya Alves. Eso es un proyecto, y te puede gustar, te puede no gustar, pero es evidente, es un proyecto civilizatorio, ¿ya? Normalmente eso no ocurre. Entonces, en medio de eso, yo diría, la verdad es que lo terrible, lo imposible, lo ominoso del escenario para el sistema político chileno es que sencillamente con un cambio de panorama no saben qué diablos hay que hacer. Así de simple. Y la mejor prueba de eso es que tengamos tantos candidatos a la constituyente que originalmente no necesitaban ser candidatos ni electos ni nada para poder tener influencia. O sea, ser posiblemente un posible convencional al lado de lo que significaba el poder que tenían antes los René Cortázar, ¿ya? Por poner un nombre, ¿ya? Pero está lleno de nombres así, está lleno de nombres de gente que tenía mucho poder en los pasillos, ¿ya? Y que hoy día están yendo a tratar de tener un escaño, lo que revela que sencillamente están desdibujadas sus estructuras de poder en este momento. Bueno, eso me lleva a la pregunta que era un poco la pregunta madre, que es, y te lo pregunto a Mirko al tiro, a ti prefiero que si vaya a tener que patear en las canillas lo hagáis al tiro, que es cómo veis la energía digamos, de este primer hito ya de la constituyente, que es la elección, más allá si se hace ahora o en 2 meses más. ¿Cómo veis a 2 semanas del hito, todavía no se ha cambiado, esa energía? Tú que siempre, digamos, como que dices, bueno, no vale la pena ir a votar, etcétera. ¿Cómo lo estáis viendo ese proceso en función de la elección, en función también de los elementos que entregaba el Alberto? ¿Cómo lo veis? Esa pregunta es una ficción porque justamente la energía de este momento es de incertidumbre. O sea, que no se haga, no es un dato procedimental. No, aquí vamos con la misma elección en 2 meses más, o la vamos a hacer coincidir con la primaria,
porque están pasando muchas cosas. Entonces, en este minuto está cruzado con el tema Enjoy, por ejemplo, ¿no? Y el día de mañana se posterga la elección y Enjoy empieza a crecer, ¿no? ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Con qué temas vamos a llegar a la elección? Entonces, todo esto es caótico. En lo caótico, lo que uno no puede tratar de sacar es conclusiones absolutas, porque exactamente es lo que no pensábamos hace 2 semanas, que yo decía hace 2 semanas, es muy difícil que no se haga la elección porque el gobierno va a poner todo encima de la mesa para que se haga la elección. No lo veía posible y cambió el escenario. Hoy día es lo difícil es que se haga la elección. Entonces, todos los análisis, o sea, son un poquito exceso de confianza, creo yo. Hay que esperar qué pasa, ¿no? Claro, cuándo se hace la elección es lo que va a determinar ese clima, porque hoy día la energía tiene que ver con pandemia y tiene que ver con Piñera. Por lo menos en la agenda. Sí. Ahora, tú tenías un problema práctico, plata. La política es plata, las campañas cuestan plata, ustedes lo saben. No todas. Entonces, no todas, pero casi todas. Entonces, en el caso de la tía Pikachu, tú montaste una estructura, pero es una excepción. Un equipo, hay toda una cosa ahí como... Sí, pero ojo. En general, mucho candidato independiente o mucho candidato independiente en lista de partido juntó sus luquitas y se las gastó ahora. Y ya está jugado. Bueno, por eso puede ser interesante. Volver a juntar plata. O sea, el server les va a devolver la plata, a pesar de que no hay voto. Y cuando venga la elección, ¿con qué van a financiarla? Hay preguntas. Los partidos también se están jugando sus lucas. La cosa es escuchar la radio. Le están poniendo Wendy, ¿no? Los gobernadores, los candidatos a gobernadores metropolitanos. Y entonces, ¿de dónde van a sacar la plata después? ¿O van a tener la misma plata? La plata va a estar, pero se les crea un problema extra, adicional. Sí, pero es que por eso mismo me parece interesante, igual en esa, de acuerdo, la energía está en otros temas y en la posibilidad de la suspensión, pero tú mismo dejaste boteando un tema que me parece súper interesante. A todo esto dicen acá en el chat que se llevaron detenida a la tía Pikachu, parece hace un rato. Como es viernes y su cuerpo lo sabe, están haciendo propaganda gratis. Puta, para que veáis. Bueno, pero mira, o sea, mejor que te puede pasar más preparado por Darío que detención de la tía Pikachu al mismo tiempo que el podcast. Claro. Qué feo, Mayol, qué feo. Este pequeño Stalin que tenemos ya. Oye, pero espérate. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, el tema ya, se les acaba el financiamiento, en fin, no sé qué, y se les complica, efectivamente, a quienes lo tienen ordenado. Pero más allá de la tía o de los candidatos que la Cosa Nostra está apoyando, como Amaya Alves en el Distrito 20 y como Mauricio Daza en el 28, porque nosotros apoyamos a los que vienen aquí a nuestro seminario, los queremos, somos así. Oye, no, pero más allá de eso, por ejemplo, tú mencionabas a la Pikachu, pero menciónate la lista del pueblo, por ejemplo. No tengo de verdad ninguna cercanía, ningún rollo, no me interesa más particularmente, pero llegan y hacen en una franja una frase y se tiran, oye, bueno, murió Piñera, y ¡wow! Se activa. Entonces, esto mismo que hemos dicho, en el fondo, la capacidad, a veces porque la tenéis clara, a veces por cierta suerte, por cierta fortuna, esta política del espectáculo hace que yo creo que haya una energía ahí que está, y esta posibilidad de suspensión eventualmente va a poner a prueba aún más y va a castigar aún más a una institucionalidad, que es la institucionalidad de los partidos, que por supuesto que se resiste, pero que va permanentemente cayendo, y donde en el fondo seguramente vamos a vivir, me tiro una hipótesis, nada muy sofisticada, es que probablemente en los partidos tradicionales van a ser electos algunos personajes que arrastran grandes impopularidades a nivel nacional. Y eso me parece que puede ser aún más interesante. Yo lo he dicho en algunas oportunidades y algunos no entienden lo que estoy planteando, o bueno, no sé. Que, por ejemplo, me parece fantástico que en el Distrito 11 salga electa la Marcela Cubillo. No porque me interese que la Cubillo esté en la constituyente, sino porque si hay esa cantidad de votación para esa derecha tan dura... Te muteaste. No, me mutearon, güey.
Me mutearon porque estoy promocionando a la Marcela Cubillos. Dijeron, hasta la tía Pikachu te lo aguantamos, pero la Marcela Cubillos no, güey. No, lo que digo es que la Marcela Cubillos prefiero que sea eso, un rostro visible, conocido, que tiene evidentemente una ideología, a que sea, como muchas veces pasa en los partidos, no solo los de derecha, que de repente aparece, esta figura como buena onda, porque tiene tele, porque no sé qué, o Tweety por aquí. Mira, prefiero a la Marcela Cubillos, ¿cachai, no? Donde efectivamente si hay que dar ese tipo de discusiones, y si eso va a obligar a una mayor tensión de la ciudadanía después de las elecciones, a mí me interesan los resultados, pero no me interesa tanto como la capacidad que tenga múltiples organismos vivos de la sociedad y ciudadanos a pie de ir mirando, atentos, regulando, criticando cuando haya que criticar y apoyando cuando haya que apoyar a lo que pasa en el proceso constituyente después, digamos. Y por eso creo que las elecciones pueden ser eventualmente aquellas cosas que sean así como una daga en el corazón para mucha gente. ¿Cómo va a estar tanta gente el rechazo? Yo los prefiero ahí porque siento que nos da una mayor voz de alerta, pero bueno, no sé. Es que mira, yo creo que lo que tú dices tiene que ver con una... A ver, al final, en estas cosas, casi todo tiene que ver con las propias heridas o los propios triunfos de cada uno de los sectores de los grupos. Si Cubillos significa lo que significa, es fundamentalmente porque la victoria que hubo sobre Cubillos se logró fundamentalmente en una arena, ¿ya?, de debilitamiento más en las estructuras políticas, pero no se logró un triunfo cultural sobre ella. O sea, y en eso, lo digo con toda claridad, les tengo cariño y todo, pero hay una responsabilidad muy clara del colegio de profesores. El colegio de profesores no supo ganarle a Marcela Cubillos. Una responsabilidad política. Y uno es responsable de ganar las batallas que tiene que ganar. El colegio de profesores, o sea, la profesora que aborda a Marcela Cubillos y le hace ese largo discurso, esa larga denostación, ¿ya? Eso que se llamaría antiguamente una filípica. Ese fue el punto donde ella más se debilita culturalmente. Y sin embargo, porque en el fondo lo que hace esa persona en ese discurso es fundamentalmente argumentar sobre la forma del comportamiento de ella y no sobre la medida en específico. Entra a jugar en otro terreno. En un terreno en el cual el colegio de profesores finalmente entra en una discusión que es binaria. Las discusiones binarias en estas cosas pueden ser políticamente útiles para ganar una batalla, pero no para ganar la guerra. No permiten la penetración cultural. Entonces la batalla era vuelta o no vuelta a clases. Y vuelta o no vuelta a clases, que no tiene fecha, no tiene ninguna otra complejidad, sencillamente en algún punto iba a dejar de dar. Tengo un amigo que nadie puede ofenderse por su crítica a los juegos binarios de la izquierda, porque la tiene, pero él evidentemente es muy de izquierda, y dice siempre, el gran problema es cuando uno anda diciendo cosas como revolución o muerte, porque normalmente significa muerte. O sea, uno no puede dejar de tener algún nivel de gris en estas cosas, y algún nivel de complejidad. Y en ese sentido, entonces, lo que tú mencionas a Cubillo, y yo simplemente digo, es un caso súper interesante para entender por qué estamos donde estamos, en términos de no ser capaces de ganarle la batalla. Mañalich sigue siendo un actor, pero evidentemente el colegio médico, a través de Isquia Siches, ya le ganó, y le ganó culturalmente, le ganó política y culturalmente. Aún así, Mañalich, con lo que es él y con la habilidad que él tiene, es capaz de sostener, incluso sin ser ministro, más al gobierno que el presidente, ¿ya? Pero eso no significa que no haya perdido y que efectivamente ya esté derrotado. Entonces, esa profundidad política es el gran tema. Tú dices, oye, todos van a ser capaces pueden llegar a la siguiente elección más allá de las problemáticas que impliquen las lucas, qué sé yo. Sí y no, porque para eso requieres ocupar un arsenal, ser capaz de inventar recursos políticos en este escenario, ¿ya? Y inventar recursos políticos en Chile
es difícil, no porque sea difícil hacerlo, sino porque sencillamente están todos acostumbrados que lo único que existen son los recursos económicos para comprar cosas que se transforman en recursos políticos. Entonces, si se te acaba la plata, se te acaba todo. No sé qué decir, hiciste un análisis, ese es el problema cuando hacía análisis brillantes, pues, que no hay que a poco juego. Macari se queda en silencio, yo me quedo en silencio. Como diría Mansui, nos fuimos quedando en silencio. Oye, los analistas. Ahora, como lo que no hay es talento, se va a necesitar plata, salvo excepciones. Sí. Para la elección. Esa es la conclusión, claro. Como todo lo que dice Alberto no existe, plata. Claro. Para lo que no está Mastercard. ¿Ah? Van a tener que Mastercard. Ahora, oye, es fantástico eso, o sea, esto en términos empíricos y prácticos es muy evidente. O sea, cuando le haces la entrevista a René Cortázar, que son esas entrevistas que son para que tú ganes votos, ¿no? Y que te la da el Mercurio. Y, la revista del sábado, no el Mercurio, la revista del sábado. Varias páginas con todas las condiciones, ¿ya? Y el periodista, 2 minutos en toda la entrevista, dice, bueno, honra su título y dice, voy a hacerle alguna pregunta, ¿no? Y en ese momento, precisamente en ese instante, se acaba René Cortázar. Lo arruina todo. Todo. Entonces, agradézcanme por Romané. Agradézcanme por... Oh. Y después sale al día siguiente el guionista a decir, oye, weón, este fue el que nos censuró el final donde la Jovanka se quedaba con el cura, que era lo que todo Chile quería. Más encima, qué espanto. Pero mira, es bueno el tema de Cortázar. Vuelvo a insistir en mi candidata, Marcela Cubillo, Distrito 11. Yo voy por Marcela Cubillo, Distrito 11. No tengo ni un problema que esté en la constituyente. Lo que me parecería un fracaso terrible es que René Cortázar fuera elegido en el Distrito de Maipú. ¿Cachai? Exacto. Ese es el punto, ¿cachai? Que en el Distrito 11 elijan a 6 fachos si quieren, no hay problema. Y ojalá ideológico, y con rostro conocido, y que se seen. Porque efectivamente los queremos ver a la cara, queremos que opinen, que hablen directamente, que no se anden ocultando, y digan, no, soy igual que tú, soy aspiración, o sea, soy hijo de la clase media. No, prefiero fachos de verdad, que lleguen, que estacionen su buen auto. El problema es efectivamente en este gatopardismo generalizado, que en este caso el gatopardismo funcionó harto durante 20 o 30 años, ahora más bien es como una versión muy de cloaca, que probablemente haga que no resulte, y que efectivamente, más allá de cuál sea la composición exacta de la Asamblea, de la Convención Constituyente, haya mucha posibilidad, como lo señalaba Amaya hace un rato atrás, de temas que, por ejemplo, como el tema del agua, no me imagino cuál composición de la Convención Constituyente implicaría que efectivamente no se acabe de manera importante esta lógica de la propiedad de poca familia, perpetuidad, etcétera, etcétera, de un recurso básico como el agua. Y esa es un poco una confianza que, desde mi perspectiva, no es ingenua, sino que tiene que ver con lo que ha pasado en Chile en los últimos tiempos. O sea, yo creo que esa caricatura de los fachos es un flaco favor para lo que viene, porque efectivamente lo que hay es un cambio ideológico total, paradigmático, que va a atraer a mucha gente de la derecha. Entonces esa idea de, este viene la lista de la derecha y por lo tanto defiende el neoliberalismo de manera encubierta, es parte de un mundo que busca también certeza, ¿no? En el siglo XX. Lo que está pasando lo arrastra todo. Efectivamente es muy interesante lo que está ocurriendo en la derecha. En la derecha también hay un conflicto porque parte de la derecha también dio por muerta el modelo, otra no, y tiene su pelea, y entonces eso se va a expresar necesariamente en la Convención Constituyente. Sí, entonces me parece a priori absurdo la cosa binaria. ¿Eres de acá o de allá? Eso es el siglo XX. Es exactamente lo que no va a pasar. Estamos entrando en una zona incierta. No, pues todo candidato de derecha va a defender el modelo neoliberal, y todas las cosas como el decálogo del modelo neoliberal. ¿Todos estamos seguros de eso? Los fachos sí, no la derecha. Hago justamente la distinción a propósito. Todos los candidatos de los partidos progresistas van a estar en... entonces, justamente el juego, esa mentalidad es la que perpetúa el juego de los partidos. Estamos nosotros, el bando de los buenos y el bando de los malos. Claro, lo que pasa es que pongámonos en el lugar de la gente de derecha,
¿ya? Pongámonos está sufriendo, hay que ser empático, ¿no? Están sufriendo porque más allá de que efectivamente pueden ganar la siguiente elección y tener el comando del país y del presupuesto de la nación y una serie de cosas que no son menores en absoluto, ¿ya? Finalmente lo que está ocurriendo es que evidentemente la joya de la corona, el santo grial, la piedra filosofal, se está muriendo. O sea, aquella cosa, aquella herramienta que transmutaba todo lo que llegaba en forma de una buena fuente de utilidades en los negocios y una buena fuente de construcción de capital político a nivel de la élite para esos grupos, al mismo tiempo para el mismo grupo además, eso se está destruyendo. Entonces, volvemos a una vieja conversación que hemos tenido, que aparecen entonces las estrategias de cómo abordarlo. Y en esa estrategia, esto se simboliza en una época que estas estrategias se parten discutiéndose dentro de la UDI, por supuesto, que siempre tuvo más capacidad estratégica que Renovación Nacional, evidentemente, y cuando viene el 2011, habían dos tesis, la tesis Longueira y la tesis Novoa. La tesis Longueira era adaptemos, adaptemos, adaptemos. Corramos la línea, la delgada línea roja de aquello que permitimos y aquello que prohibimos, la vamos a correr, vamos a permitir nuevas cosas y vamos a prohibir otras cosas también. Y Novoa estaba con la tesis más conservadora, más clásica de no dejemos pasar nada, porque cuando dejemos pasar se nos va a ir todo al tacho de la basura. Esas dos tesis siguen siendo relevantes hoy día. Ahora, lo que está claro, a mi juicio, es que al menos en esa ocasión, la verdad es que esas dos tesis siempre están presentes en los sectores que quieren mantener un orden. Siempre están. Es la discusión de siempre en todos los países, qué sé yo. Y no se puede decir que una sea más verdadera que la otra, porque depende mucho del contexto. Depende mucho del diagnóstico de detalle. O sea, no es que los que dicen esto generalmente tienen la razón. No, muchas veces los ultraconservadores, estilo Jovino Novoa, han tenido toda la razón. Y muchas veces los que están dispuestos más a la adaptación, como Longueira, han tenido toda la razón. Bueno, dicho esto, ¿por qué lo digo? Porque en el fondo, hoy día lo que sí me parece muy evidente es que el grupo de los que siguen la tesis Novoa en el fondo, y sin el talento... Marcela Cubillo. Lo único que están haciendo, y eso es lo interesante, por eso el apoyo de Darío no es inocente, lo único que están haciendo es sumando materia, escombros, al estruendo de la caída. O sea, esa es la situación. Lo que está pasando hoy día es que esto, recuerden, siempre hay que recordar para entender lo que está pasando en el Chile actual, recuerden a Homero Simpson puesto en la represa de Springfield, ¿ya? con su trasero mitigando la salida del agua. Gran capítulo. Claro. Sí. Bueno, eso es lo que está pasando hoy día. Hay un modelo que está roto, hay un modelo de sociedad que está roto, y ese modelo de sociedad hay que taparlo con cosas. Si ustedes imaginan, imagen ominosa, todo lo que quieran, que Homero no es Homero, que es Marcela Cubillos, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes imaginan eso, sencillamente podrán comprender. Yo sé que hay gente que en este momento está comiendo y los he visto, lo lamento, pero si ustedes imaginan eso, sencillamente esa situación, eso refleja el tamaño de la caída que implica. Lo que era mejor acá era el gatopardismo. Lo que era mejor era haber apoyado las reformas de Bachelet de una manera no pacífica, sino que haber dicho, no estamos de acuerdo, es terrible, pero bueno, lo aceptamos porque es la presidenta, no hay nada que hacer, ¿no? Después de eso, lo siguiente mejor que había era haber sencillamente apoyado una tesis reformista en el gobierno de Sebastián Piñera y hacer un cálculo que es súper simple. Si esto se llama tasa de ganancia,
¿ya? Entonces la tasa de ganancia de las grandes empresas en Chile, que yo estaba en 14%, ya, si con un terremoto tan grande, bueno, dejémosla en 11. ¿Ya? Mm. Si el terremoto ya fue muy grande, tú tienes que decir, ya, es que cuando la dimos dejar en 11, no la dejamos en 11, ahora fregamos a 9. Sigue siendo una utilidad como tasa de ganancia bastante buena. ¿Ya? O sea, el país crece al 3% y tú estás creciendo al 9%. Está súper bien, ¿no? Mm. Está Mm. súper bien. Mm. Entonces, ese es el escenario que yo creo que hay que entender, que en el fondo todo lo que está pasando, obviamente sería distinto, o sea, cambia si es que gana uno u otro en el gobierno, qué sé yo, pero en la larga duración, en la gran panorámica del escenario, sencillamente sabemos que hay cosas que se están muriendo y que se van a morir, y mientras más gente le pongan por delante, esa gente también se va a morir. Debo decir que ya le pusieron nombre al podcast acá en el chat. El podcast se tiene que llamar Marcela Cubillo a Poto Pelado. ¿Ah? Yo se lo aprovecho de decir. Ya lo bautizaron aquí con la creatividad. Vamos a dejar en anonimato por si alguien trabaja. Nos quedan 5 minutitos para ir cerrando, porque además viene Rodrigo Pica. ¡Wow! Están ahí a sacar sus copas de vino, a sacar su mejor mosto para esperar a Pica. Pero a propósito que este es un seminario lleno de abogados, quiero solamente hacer un último comentario, Mirko, a propósito del cuestionamiento que me hace. Voy a hacer como los abogados en los juicios, cuando dicen, le hacen la objeción y reformulan la pregunta. En este caso reformulan Entonces, entonces yo dije facho, y aquí el presidente de la Corte Suprema que tenemos me dijo, no, objeción. Reformulo la pregunta. Pon el nombre que queráis, el Partido del Orden, es los que van a entrar. O sea, va a entrar gente a la Convención Constituyente que busca solamente taponear. La metáfora maravillosa que hizo Alberto transformando a Homero Simpson en Marcela Cubillo. Eso, desde el lado de la derecha, son lo que uno llama los fachos, que no es la gente derecha, por eso no utilizo ese concepto. Porque hay gente derecha democrática que entra a defender sus ideas, pero a establecer esta casa común. Tal como hay gente que puede ser de centro y que tú lo has mencionado muy bien, la lógica del Partido del Orden, es decir, los que van a llegar a la Convención Constituyente sabiendo que hay un mundo que se cae a pedazos y que ellos van a tratar, porque tienen una estrategia, tienen una mirada y tienen los recursos para poder taponear, parchar este momento histórico y pasar a una nueva normalidad. Yo lo que creo es que eso es lo que yo prefiero siempre en la Convención Constituyente, prefiero rostros conocidos, ¿cachai? Porque siento que además nos activan al conjunto de los ciudadanos y nos ponen más alertas que cuando aparece alguien que iba pasando por la calle como Goldberg, ¿cachai? Prefiero a la Marcela Cubillo y no a Goldberg. ¿Ah? Más bien tiene que ver con eso, mira, Don Mirko con Pero, pero eso, ambos dos siempre han existido, ¿ah? Y va a haber de lo uno y de lo otro. No porque tú lo prefieras, se va a dar así. Lo que yo siempre he sostenido y sigo sosteniendo es que me importa muy poco la composición de la Asamblea Constituyente o de la Convención, porque lo que expresa la malla es la fuerza de las ideas de época, ¿no? La idea de reconocer el derecho al agua como un derecho universal y con todo el marco ideológico, lo que contó la malla, va a penetrar a muchos, así como la idea del tercer retiro es transversal. Entonces, tratar de identificar ideas con sectores propios del ejercicio es lo que tenemos que superar, ¿no? Porque las ideas tienen una fuerza en sí misma y son avasalladoras, son marejadas. Entonces, claro, en tiempo histórico vivimos tan de presente que nos desesperamos porque creemos que todo siempre va a ser terrible y muy difícil y no dejamos que la historia haga su trabajo tranquilamente. No está en la planificación de nadie, ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha, ni los sectores sociales el estallido. Y ocurrió, no estaba en la planificación de nadie la pandemia y acá está. Y entonces el contexto es lo que domina. Entonces si empezamos a sacar cuenta, chicas, respecto a la composición y lo que van a hacer los periodistas, van a poner 3, 4 temas y sacar cuenta cuántos votos hay para mantener la propiedad privada como está, cuántos para cambiar.
está bien, hay que entretenerse en algo, en el juego cotidiano, pero dejemos que la cosa funcione un poco, porque y en ese sentido sí hay que confiar, ¿no? De que la energía del tiempo es indetenible y el tiempo es plebeyo. Y viene cargado de feminismo, y viene cargado de ambientalismo, y viene cargado de sentido de lo colectivo. Está ahí. Eso no necesariamente es izquierda. Porque la fuerza de las ideas neoliberales, ¿no? Fueron incontenibles durante 20 años. Empezaron recién a fracturarse después de 20 años. Pero muy levemente, y parecía que no estaba claro, y ahora después del estallido es nítido es eso, el resultado del plebiscito de octubre, es nítido. Entonces hay que entender de dónde viene la historia y para dónde va, ¿no? La diferencia es que este modelo que viene no lo tiene nadie. No viene nadie a ponerlo de arriba para abajo, a diferencia de los anteriores. Todos los modelos del siglo XX tenían un puñado de iluminados que venían a instalarlo desde el gobierno y los centros de poder. Este que viene es de forma mucho más indeterminada. Es mucho más metafísico, como diría Alberto. Está omnipresente, pero no tiene un cuerpo, una estructura, un partido, un libro que lo identifique claramente, ¿no? Es la pretensión de el reformismo bacheletista. Tienen que escribir un libro que se llame El otro modelo, ¿no? Y se va por el caño del water. Porque el cambio ya no viene más desde arriba, viene desde abajo para eliminar el arriba y el abajo. Entonces, eso es lo interesante de este momento. Claro, yo creo que es cosa de imaginarse. O sea, a ver, imaginémonos simplemente cuando ya esté la convención armada, qué sé yo, ¿qué va a pasar en el artículo 1 cuando se defina si Chile es un Estado plurinacional, por ejemplo, o no? ¿Ya? Una república nacional o no. ¿Qué va a pasar en el artículo sobre la propiedad? Los tipos de propiedad. ¿Qué va a pasar en los artículos que tengan que ver con los recursos naturales, que estábamos hablando recién con Amaya, con el agua, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con los artículos que tengan que ver con los procesos de contaminación? Que hoy día es un genérico dentro de la Constitución. Tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero no tenemos ningún derecho a que no se nos garantice aquello. Entonces, cuando se produce 4 o 5 temas, con 4 o 5 temas que estén en esas condiciones, sencillamente nos vamos a enfrentar a una escena que para el sistema es completamente inabordable. Eso es lo que resulta interesante. O sea, no saben cómo abordar ese momento. Yo te diría que la única estrategia que van a poder tener, que ni siquiera una estrategia, una táctica, es que en el fondo van a tener que tener preparada una batería de acción para la semana donde entre el tema. Sí. Para pegar un golpe grande con un centro de estudios, con un dato, con alguna cosa que penetre con la prensa, lograr que, entre comillas, en un rato de confusión, ¿ya? Los medios generalizadamente le abran la puerta a una objeción, ¿ya? Sobre las cosas que son más de sentido común al respecto, para lograr tener algo. O sea, un poco, yo me imagino un poco lo que se logró hacer en su momento cuando aparece Uber, y a mí me llamaba mucho la atención porque me tocaba en ese tiempo ir a hartos paneles de televisión y qué sé yo, y todos los periodistas eran como firmes defensores de Uber, ¿ya? Que es una cuestión que es ilegal por todos lados. No estoy hablando de los taxistas, no estoy hablando, es ilegal por todos lados, tributariamente, derechos laborales, o sea, seguridad vial. Seguridad vial, o sea, es una cuestión espantosa. Bueno, entonces, resulta que los periodistas estaban así como, ¿pero cómo? ¿Tú estás en contra de Uber? Bueno, van a tener que inventar estrategias que permitan lograr que durante un periodo de tiempo corto, al menos, periodismo logre que le entre agua al bote, ¿ya?
y que efectivamente no puedan maniobrar muy bien. Pero en general va a ser muy difícil para esos grupos porque una cosa que es súper simple. Esta constitución que tenemos, una constitución que se hizo en un escenario altamente, digámoslo así, experimental en términos científicos. Es decir, un escenario donde todas las variables están controladas, ninguna variable está interviniendo. Es como si sacáramos de la sociedad todo y lo ponemos en una burbuja donde sencillamente se construye este proyecto que es específico, este proyecto que es una reunión de elementos históricos. Bueno, eso es. Y en ese contexto yo creo que no cabe ninguna duda que lo que va a venir es un escenario donde la posibilidad de hacer ese tipo de cosas es muy baja y efectivamente podrán haber muchos temas que queden con complejidades, qué sé yo, pero en 4 o 5 cosas el asunto va a quedar bastante claro en una dirección muy distinta, Sí. muy distinta a lo que hoy día existe. Para mí eso es un dato. Si eso alcanza, para que nos alcance, es una gran Sí, pregunta. claro. Sí. Pero claramente la cosa nuestra fuma opio, ¿ah? Para decirlo en palabras, por supuesto. Son unos fumadores de opio, como todos ustedes. Lo estoy poniendo ahora en vista porque ya vamos a cerrar este podcast especial en vivo y de hecho los voy a desmutear en breves instantes para que se pronuncien, si quieren poner cartelitos, lo que sea, porque voy a dejar un minuto abierto y que entre lo que tenga que entrar, ya la incorrección completa y toda la cosa. Mirko se me desapareció, no sé dónde está. Ah, no, sí está, perdón. No he dicho Acá nada. estoy. Dale, perdón, no te había visto. Que se Oye, desordenaron los monos. solo decir para terminar en una autorreferencia que uno tiene que hacer de vez en cuando, porque no, digamos. Lo que pasa es que, claro, yo el lunes, que era mi cumpleaños, me levanté, miré Spotify y entonces me encontré con esto. ¿Lo alcanzan a ver o no? Ahí está. ¿Cierto? Entonces nos encontramos con esto, que estábamos número 2 el lunes. De hecho, creo que lo comentamos en el podcast y toda la cosa. Entonces, pero después, al día siguiente, ¿cómo es? Ahí parece, ¿o no? Ahí vamos a la siguiente, ¿o no? ¿O la estoy puro? No estoy haciendo nada, no estoy mostrando nada, ya, la cagué. Bueno, pero el día siguiente... Tenés que salir. Pensé que voy a hacer. Al día siguiente, puta, pero ahora se me ocurrió. Es que actualicé el Windows y ahora ya no puedo mostrar las cosas con la rapidez. Bueno, el día siguiente lo que quería decir es que sencillamente a partir del martes 23 somos número uno de todos los podcasts. Nosotros que habíamos peleado contra los podcasts de política y de análisis político, ya le ganamos a todos, después estamos siempre en el top 10, no sé qué, y decíamos ya, bueno, el reggaetón. Y el reggaetón le ganamos y llevamos 4 días seguidos en el número 1 de Spotify, que es el que mide las cosas, y ya como que nos aburrió, así que yo creo que vamos a abandonar Spotify. Yo de verdad creo que los podcasts nos vamos de Spotify porque ya no hay ninguna motivación. Esto es información pública, hablando de la transparencia, pueden mirarlo. Además que injusto Spotify, digámoslo como es, porque a los otros que llegan al número 1 les ponen lucas, los llaman, le dicen, te financiamos un proyecto, hagamos algo, un programa para todo el año, te pasamos la plata, les ponemos equipamiento. Yo los conozco los casos así, ¿ya? Y además, nota al pie, les dan un upgrade que les permite estar siempre número 1. Sí, ¿ya? Eso es verdad. Sí, no, bueno, sí, pues sí, hay y nosotros que la ganamos en la cancha, ¿qué nos dicen? No, es que ustedes son muy complicados, ¿ya? Son muy complicados. Entonces, no, oye, estáis actualizando. No. Lo quise hacer y fue un desastre. Ya, oye, bueno. Pero qué terrible. Ahí están, ahí lo está mostrando el Amparo, qué buena onda, ahí lo está mostrando, en fin, no sé qué, excelente. Sí, eso nos pone contento porque sí, pues nos pone contento. Gracias a usted. Oye, los voy a desmutear, perdón. Pero espérate. Que también una cosa que tú mostraste ayer en la interna acá, yo no tenía idea que había ocurrido eso. Ya. Sigue hablando nomás. La escena de donde Isquia ella no solamente menciona la hipotética candidatura de Julio César Rodríguez a la presidencia de la República, abonado, construido y detalladamente planificado en la Cosa Nostra, sino que además emite un comentario laudatorio abriendo la puerta a un apoyo implícito.
Escuchémoslo, por favor. Ahí lo tienes, Que yo comparto con usted. La Cosa Nostra es un programa que yo escucho habitualmente. Sé que además le tiene mucho cariño a Julio César, que es uno de sus candidatos presidenciales para poder reordenar lo que va a ocurrir en... Ya, lo hice ayer, no puedo dejar de hacerlo hoy día. Veamos nuevamente la expresión, concéntrense en la expresión de Julio César, por favor. Por favor. Cariño, Julio César, que es uno de sus candidatos presidenciales para poder reordenar lo que va a ocurrir. El misil llegó, Darío. Hagámoslo en cámara lenta. Pero y Montserrat no lo puede creer. No lo puede creer, espérate, en cámara lenta. Poder reordenar lo que va a ocurrir en nuestro país. Cariño, Julio César, que es uno de sus candidatos presidenciales para poder reordenar lo que va a ocurrir. Este es el momento para volver a los Simpsons. ¿Se acuerdan cuando Bart Simpson paraba el video donde Lisa le había destruido el corazón? Pensé en eso. Ya, están todos desmuteados, no sigamos. Están todos desmuteados. Buena. De la Cosa Nostra. Mayor presidente. Mayor. Le falta un poco más de seriedad a Julio César.